Karma para el traidor de América Latina. El gobierno de Lula cae a su menor nivel de aprobación. Crisis diplomática entre Brasil y Venezuela parece haberse zanjado. El gigante sudamericano sufre atentado por simpatizante de Jair Bolsonaro. A su menor nivel cayó la aprobación del gobierno del presidente Lula. La evaluación positiva del gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cayó en noviembre a su menor nivel desde que el líder progresista asumió su tercer mandato en enero del 2023, según una encuesta divulgada este pasado martes por la patronal de los transportadores. De acuerdo con el sondeo que la Confederación Nacional del Transporte le encomendó a la firma MDA, la evaluación positiva del gobierno de Lula, que llegó a ser del 43% en mayo del 2023, cayó desde el 37.4% en mayo de este año hasta el 35.5% en noviembre. El porcentaje de brasileños que califica negativamente el gobierno subió desde el 25% en mayo y del año pasado hasta el 30% en mayo de este año y hasta el 30.08% en noviembre, su nivel más elevado desde que el indicador comenzó a ser medido por MDA. Por su parte, los que consideran que la gestión del progresista es regular subieron desde el 28% en mayo del año pasado hasta el 31% en el mismo mes de este año y hasta 32.1% en noviembre. El sondeo reveló igualmente que el porcentaje de brasileños que aprueba el desempeño personal de Lula como presidente también cayó a su menor nivel, desde el 57% en mayo del año pasado hasta 50.7% en mayo de este año y hasta el 49.7% en noviembre. Pese a la reducción de su popularidad, Lula continúa liderando las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre del 2026, aunque con un pequeño margen sobre el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y que está inhabilitado por disputar los comicios tras haber sido condenado por sus ataques a la democracia. El porcentaje de brasileños que considera que el país está mejor con Lula que con Bolsonaro cayó desde 48% en enero hasta 43% en mayo y hasta 41% en noviembre. Y el de los que consideran que era mejor con el líder ultraderechista subió desde el 29% en enero hasta 32% en mayo y hasta 36% en noviembre. Tras las tensiones con Venezuela, el embajador de Caracas en Brasil retorna a su puesto. El embajador de Venezuela en Brasil, Manuel Valdel, retornará a Brasil tras haber sido llamado a consulta por Caracas de manera inmediata a finales de octubre pasado. En un video publicado en la cuenta de X de la Embajada de Venezuela en Brasil, el diplomático desde la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores en la capital venezolana dijo que a pocas horas de su retorno al país vecino le informaban a sus connacionales que llevaría consigo los pasaportes venezolanos tramitados entre el 24 de agosto y el 1 de noviembre de este año. Valdel afirmó que desde el próximo lunes los venezolanos podrán retirar el documento en la embajada en Brasilia o en los canales oficiales de esa sede diplomática. Este anuncio se hizo horas después de que se concediera una entrevista donde el canciller brasileño Mauro Vieira extendería la invitación a Valdel a regresar cuando quiera. Con esta acción pareciera haberse zanjado la crisis de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Las tensiones entre Caracas y Brasilia se incrementaron tras las votaciones donde el presidente venezolano Nicolás Maduro fue reelecto y luego de la negativa de Brasil de permitir el ingreso de Venezuela a los BRICS con el alegato de que tenía dudas sobre el proceso electoral de julio pasado. Esta semana ambos mandatarios mostraron su voluntad de ratificar la soberanía de cada país y respetar sus asuntos. Por cierto que en Brasil, el Tribunal Supremo de ese país sufrió un atentado. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil, afirmó que la persona que intentó entrar en la corte el miércoles por la noche tenía intención de volar el edificio, enmarcando el hecho en una creciente ola de atentados contra la democracia. Las explosiones fuera del tribunal y en un aparcamiento cercano que la Policía Federal calificó de atentados
aumentaron la preocupación por la seguridad días antes de la cumbre del G20 en Río de Janeiro y de la visita del presidente chino Xi Jinping a la capital, Brasilia. La policía identificó al hombre que se quitó su vida frente a la Corte Suprema como un ex candidato o concejal del partido de derecha del expresidente Jair Bolsonaro, con un historial de acalorada retórica política en línea. Un informe policial dijo que Francisco Guardeley Luis, de 59 años, lanzó un objeto contra el edificio de la corte que no causó daños. Luego se tendió en el suelo y explotó una bomba casera que le quitó su vida. Los registros electorales de Brasil muestran que Luis perdió una carrera en el 2020 para el Consejo de la ciudad de Río de Sul, en el estado sureño de Santa Catarina, como miembro del derechista Partido Liberal de Bolsonaro. Moraes, quien está entre los jueces del Supremo Tribunal Federal, blanco de amenazas por supervisar las investigaciones sobre Bolsonaro y sus partidarios, dijo que Luis pudo haber actuado solo, pero que el ataque fue el resultado de una retórica que se remonta al gobierno del exmandatario. Calificó las explosiones como el peor ataque a la Corte Suprema desde que partidarios de Bolsonaro saquearon el edificio el año pasado. En tanto, el director general de la Policía Federal de Brasil dijo que las pruebas encontradas en la casa del agresor apuntan a una conexión directa entre el atentado del miércoles en Brasilia y un motín del 8 de enero del 2023 contra las instituciones. La policía encontró más explosivos en una casa que Luis alquilaba en Brasilia, que fueron detonados por un robot desactivador de bombas. Más tarde se encontró su teléfono móvil en un remolque aparcado. El Supremo de Brasil dijo que castigará a los que ataquen la democracia del país. El presidente de la Corte Suprema de Brasil, Luis Roberto Barroso, afirmó este jueves que el ataque con explosivos de la víspera es una muestra del auge de la intolerancia en el país y aseguró que la institución castigará a quienes atenten contra la democracia. Barroso dijo que el atentado perpetrado frente al Supremo por un militante del partido del exmandatario ultraliberal Jair Bolsonaro alerta sobre un movimiento que busca deslegitimar y aplacar la democracia desde una perspectiva autoritaria, inspirada en la intolerancia, la violencia y la desinformación. En ese sentido, Barroso criticó los actuales intentos de Bolsonaro y de otros políticos de ultraderecha por amnistiar a los participantes en esos eventos. Barroso pidió un nuevo comienzo para Brasil basado en el respeto hacia aquellos que piensan diferente y reclamó la vuelta a un tiempo de civilidad. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.